Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de los mercados. Hoy tenemos algo especial, acceso a una especie de diario de operaciones, los comentarios día a día de un analista, Jesús Navarrete. Esto fue durante un periodo que él mismo llamó superanómalo para el Dow Jones 30, a finales de agosto de 2025. Es, bueno, un vistazo fascinante a cómo piensa un trader. Sí, es una oportunidad única, la verdad. Y nuestra misión aquí es, pues, desmenuzar su enfoque. Tiene una tensión muy marcada. Por un lado, es súper pesimista con la economía en general. Ajá. Y por otro, su operativa es técnica, de señales de muy corto plazo. Queremos entender cómo intentó navegar eventos que, bueno, que él mismo consideró extraños, casi sospechosos. Lo que pasó en la apertura fue, de nuevo, muy peculiar. El mercado abrió exactamente en 44.922 puntos. No puede ser el promedio exacto de los 5 cierres anteriores. El promedio exacto. Ni un punto más, ni uno menos. Para Navarrete esto fue la gota que derramó el vaso. Me imagino. Ya la sospecha se volvió casi certeza para él. Absolutamente. Reforzó muchísimo sus sospechas. En sus notas se pregunta, casi gritando, ¿cómo se pusieron de acuerdo para abrir ahí? Lo vio como una prueba más de intervención, de coordinación artificial. Aunque curiosamente, defendió su decisión de seguir el paletero. Dijo que sí le sirvió para predecir los movimientos dentro del día, después de la apertura. Bueno. Pero el cierre de ese martes 20 volvió a caer dentro del mismo rango mínimo. Terminó en 44.946. Era el sexto día seguido con cierres prácticamente idénticos. 6 días. Su lectura técnica final para ese día fue clara. Se había formado un techo muy evidente en esa zona. Una corrección bajista era, pues, muy probable. Pero claro, no podemos quedarnos solo con el análisis técnico de Navarrete. Sería perdernos la mitad de la película. Todo esto pasaba con un telón de fondo importante. Exacto. La reunión de banqueros centrales en Jackson Hole y, sobre todo, el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell. Justo antes salieron las actas de la Fed. Sí, y mostraban división interna. Claro, sobre si darle prioridad a la inflación o empezar a preocuparse por si enfriaban demasiado la economía. La gran pregunta era, ¿qué tono usaría Powell? ¿Insinuaría bajadas de tipos? ¿O se mantendría firme contra la inflación? Navarrete lo veía 50-50, pura incertidumbre. Y mientras el mercado esperaba a Powell, Navarrete seguía con sus preocupaciones sobre la economía real, ¿no? Más allá de la bolsa. Sí, mencionaba el crédito al consumo, las hipotecas. Y no paraba de criticar la estructura de la Fed. Llegó a decir que eran como bancos privados con conflictos de interés más que una entidad pública. Dada la incertidumbre con Powell, su recomendación fue, bueno, clara. ¿Cuál fue? Máxima prudencia. Evitar operar justo antes del discurso. Esperar. Tenía sentido. Entonces llegó el jueves 21 de agosto, el día después del discurso en Jackson Hole. Se rompió por fin esa calma tensa, esa quietud rara de los cierres. La respuesta es sí. Ese día el calculador Milton proyectó un rango de movimiento más amplio y, ojo, bajó el sentimiento alcista. Lo puso en 66%. Menos optimista. Y, efectivamente, el mercado cayó. Rompió a la baja ese rango tan estrecho de los días anteriores. Cerró bastante más abajo, en 44.785.30 puntos. Por fin un cierre claramente distinto después de 7 sesiones casi iguales. 7 días, una semana y media de mercado casi congelado. La reacción inmediata de Navarrete fue: la anomalía terminó. Pero aquí viene algo interesante. ¿Qué pasó? A pesar de que el mercado por fin se movió con claridad y su calculador Milton había señalado una dirección, aunque con menos probabilidad alcista, Navarrete siguió su propio consejo. Se mantuvo al margen. Se mantuvo al margen. No hizo ninguna operación ese día. Sí mencionó que su colaborador Milton, y aquí se refiere a la persona, parece había hecho scalping. Scalping, esas superaceres ultra rápidas, ¿no? Exacto, para buscar beneficios muy pequeños en movimientos mínimos. Según Navarrete, Milton, la persona, sacó una ganancia mínima, como $50. Navarrete reafirmó que le gusta ese estilo corto de disparar primero y preguntar después, pero eligió no apretar el gatillo ese día. Es curioso. Predica la disciplina, la acción rápida, pero en el día clave de la ruptura, decide mirar desde afuera. Avancemos a la semana siguiente, lunes 25 de agosto. Ajá. El mercado venía de una subida fuerte el viernes anterior. Parece que por un tono más suave de Powell. Pero el lunes,
Todo ese impulso se fue. Hubo un retroceso importante. Navarrete lo vio como una autocorrección lógica. Declaró muerto el impulso alcista de corto plazo y volvió a conectar todo con sus miedos de fondo, la recesión, usando esa metáfora del gallinero revuelto. Sí, criticó la subida del viernes, dijo que era solo por meras esperanzas y anotó algo llamativo también, ¿El qué? que estaba usando hasta 9 plataformas distintas de inteligencia artificial para intentar analizar la avalancha de datos. 9. Vaya, bueno, el martes 26 la cosa se le complica otra vez con sus predicciones. Él esperaba un cierre negativo. Y Pero el mercado, en contra de su pronóstico, terminó cerrando en positivo. La narrativa que él recogió de los medios financieros apuntaba a comentarios supuestamente más suaves de Donald Trump sobre la Fed. Trump, Sí, y aquí hay que decir que Navarrete, en sus notas privadas, usa calificativos muy duros hacia Trump. Muestra un sesgo personal claro. Ante esta subida inesperada, Navarrete especuló, bueno, si no sería manipulación basura. manipulación basura. Sí, una maniobra para generar volatilidad y que algunos insiders se beneficiaran. Mantuvo su escepticismo, su desconfianza estructural. Interesante cómo siempre busca explicaciones que encajen en su visión del mundo, ¿no? Pero más allá de la narrativa, ¿qué le dijo su análisis técnico ese día? Porque aunque falló en la predicción del cierre, se fijó mucho en la vela japonesa diaria. ¿Qué vio ahí? Vio una señal alcista para el día siguiente, para el miércoles. Afirmó que la vela de ese martes se compra. Se compra. ¿Por qué? Porque, según su interpretación técnica, todos los niveles clave de la sesión del martes, mínimo, apertura, cierre y máximo, fueron más altos que los del día anterior, del lunes. Técnicamente, eso a menudo se ve como fortaleza, continuación alcista. Entiendo. Sin embargo, a pesar de esa lectura alcista, Navarrete también vio una señal de advertencia al final de la sesión del miércoles. Un cierre débil en la última hora. Lo llamó un desequilibrio, como que el mercado perdió fuerza justo antes de cerrar. Y llegamos al miércoles 27. La apertura fue casi plana. Un open gap down, pero de apenas un punto. Así que acertó en que no habría un gran salto bajista al abrir. Confirmó su lectura alcista de la vela del día anterior, pero siguió cauto por ese cierre débil que había visto. Y con todo este contexto acumulado, llegamos al presente de la crónica. Hoy, jueves 28 de agosto de 2025. Navarrete identifica varios factores clave en juego. ¿Cuáles son? Primero, la publicación inminente de resultados de Nvidia, una tecnológica de peso. Segundo, nuevos datos económicos importantes. Tercero, la percepción general de que el índice está sobrecomprado tras las subidas. Y cuarto, esa señal de debilidad en el cierre del miércoles. O sea, un cóctel de factores. Antes de tener el dato final de Milton, hizo una predicción inicial con otro colaborador, un tal Pereira, ¿no? Sí, su pronóstico conjunto fue apertura bajista, open gap down, pero pequeño, menos de 67 puntos. Ok, esa fue la primera idea. Sin embargo, el análisis propio y más profundo de Navarrete para hoy es, bueno, bastante más complejo. Y de nuevo revela esa tensión interna. Observa que el Dow Jones está justo en el límite superior de su rango reciente. Un rango que él pone entre 45.200 y 45.680 puntos, más o menos. A pesar de estar en esa resistencia, cree que lo más probable es una ruptura al alza de ese rango, y le da un 75% de probabilidad. Un 75% de romper al alza. Curioso. ¿Y descarta algún patrón? Sí, descarta explícitamente un triángulo ascendente, que parece que le sugiere un colega. ¿Y detecta algo más en el gráfico para hoy? ¿Algún patrón relevante? Menciona la posible formación inicial de un hombro cabeza a hombro. Ese patrón que clásicamente se ve como de cambio a bajista. Dice que ve algo parecido en el gráfico de Bitcoin también. Pero no cree que sea inminente para el Dow Jones. No inminente. Eso sí, repite su condición de fondo. Sigue esperando un colapso mayor del mercado a mediano plazo, quizás en los próximos 10 días, impulsado por factores macro y políticos que él ve insostenibles. Y aquí es donde vuelve a conectar fuerte con sus preocupaciones macro, ¿verdad? Las estructurales. Exacto. Repite la alarma sobre la deuda de EEU. Dice que hay unos 10 billones que hay que refinanciar pronto. Y duda que el Tesoro pueda hacerlo a buenos intereses sin crear más problemas. Ajá. Critica de nuevo a la Fed. Insiste en que son bancos privados con conflictos de interés. Y sobre todo, ataca lo que él ve como una burbuja enorme en la valoración del índice.
Sí, ese argumento es fuerte. Argumenta que si las 30 empresas del Dow Jones liquidaran todos sus activos tangibles, su valor real no llegaría ni a 27 billones. Y el índice marca casi 45 billones, una desconexión brutal según él. Con todo ese análisis y esas preocupaciones rondando, finalmente llega el cálculo de Milton, para hoy, jueves 28. Y el resultado es sorprendente. ¿Qué dice Milton? Milton indica riesgo y asigna una probabilidad alcista altísima del 91%. 91% alcista. Es una señal técnica muy fuerte, casi inequívoca, de su propia herramienta principal. Exacto. Y aquí es donde la historia da un giro que resume toda la tensión que hemos visto, ¿no? Totalmente. A pesar de esa señal alcista tan clara, 91% de Milton, y a pesar de que su propio análisis ponía al mercado en el techo del rango con un 75% de probabilidad de romper al alza, Navarrete toma una decisión final, completamente opuesta. Increíble. Su predicción definitiva para el cierre de hoy es que el mercado cerrará en negativo. Va explícitamente, y lo dice así, en contra de lo que dice todo el mundo, incluyendo a su propia herramienta estrella. Vaya decisión. Incluso define su propio rango objetivo para hoy, entre 45.507 y 45.709 puntos, y lo justifica de una manera curiosa. ¿Cómo lo justifica? Dice que se basa en los niveles negativos calculados por Milton, o sea, usa los datos de Milton, pero para apostar en contra de la probabilidad principal que le da. Su razonamiento es que necesita tener un plan detallado, preestablecido, no operar por impulsos o por seguir señales aisladas, como ese 91% alcista, por muy fuerte que parezca. Quiere una estrategia definida, aunque vaya contra la corriente, y contra sus propios datos. Hemos recorrido esta crónica día a día, casi como si siguiéramos una investigación, ¿verdad? Vemos a un analista intentando navegar un mercado que él siente errático, manipulado, armado con una visión macro muy pesimista, pero aferrado a señales técnicas fugaces y probabilidades diarias. Sí, hemos visto cierres casi idénticos que alimentan sospechas, señales contradictorias de sus propias herramientas, y al final, decisiones que parecen desafiar la lógica de sus propios datos. Exactamente, y todo esto nos deja una pregunta importante flotando, ¿no? Casi existencial para cualquiera en el mercado. En un entorno que el propio analista describe como caótico, manipulado, desconectado de la economía real, Ajá. ¿son estas herramientas micro, estas velas de 15 minutos, estos patrones que aparecen y desaparecen, estos porcentajes diarios son una brújula útil de verdad? Ok. ¿O son más bien una especie de ruido táctico quizás? ¿Ruido táctico? ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a una actividad constante, ¿no? Generar señales, análisis, que quizás da una ilusión de control, una sensación de estar haciendo algo concreto, pero que en el fondo podría estar distrayendo del panorama estructural, del problema de fondo que el mismo Navarrete describe también. Claro. Cuando desconfías tanto de los cimientos, ¿cuánto te puedes fiar de las grietas que ves en la superficie, que aparecen y desaparecen en minutos? ¿Cómo equilibramos esa visión a largo plazo, esa estrategia estructural, con la necesidad de actuar en el momento, sobre todo cuando todo parece tan volátil, tan incierto? Uf, la pregunta del millón. Algo en lo que vale la pena seguir pensando, definitivamente.